Buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Parrales. Estamos revisando el nivel número 6 de la NIC 16, propiedades, planta y equipo. En esta noche vamos a tratar el tema de las depreciaciones. Hoy, lunes 31 de octubre 2022, 19 horas 30 minutos. Recuerde que todas estas charlas son cargadas al canal de YouTube. Usted puede buscarnos como Audex, Auditores Externos. Y todas estas charlas las realizamos todos los días lunes. Es una charla de libre acceso. No necesita inscribirse, registrarse. Ingresa directamente con la identificación de la reunión y el código de acceso que usted puede ver en la pantalla. En estas charlas revisamos el tema de las NIF, las normas internacionales de información financiera. Hoy tenemos como invitados en nuestro panel a Ana Beatriz, al doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello, Germán Chávez de El Salvador, Hugo Arce, Jesús Benavides Leonardo, Lorena Castro Corrales, Marvin de Guatemala, Marta Granizo. Bien, a todos ustedes bienvenidos. Iniciamos la charla. Las fuentes de la charla del día de hoy son tomados de los libros emitidos por el IASB, el libro A, B y C. Hoy, de todas las normas, estamos revisando la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Bien, en el mes de marzo 2023, arrancamos con el quinto foro de normas internacionales de información financiera NIF Venezuela, de la mano de nuestro colega y amigo, el profesional Darío Rubén Marrufo. El profesor Marrufo es el organizador de este quinto foro a través de la Fundación FDS, del quinto foro Venezuela. Van a estar como invitados colegas profesionales de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de México, de El Salvador, de Bolivia, de Colombia, de Panamá y otros países que van a participar en las charlas en este quinto foro Venezuela. Este quinto foro es totalmente gratuito para que usted, colega que me está escuchando, se inscriba y, aparte de aprender y compartir con los maestros internacionales invitados, también usted pueda acceder, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos del organizador, usted pueda acceder a su certificado internacional en normas internacionales de información financiera sin pagar ni un dólar o una unidad monetaria o peso, etcétera. Nadie le va a pedir absolutamente nada. Eso se lo garantizamos. Lo único que sí es que esté atento para aprender. Les recuerdo también que ya hemos realizado el foro NIF Ecuador, Bolivia, El Salvador, Colombia, y ahora vamos por Venezuela. Posterior a Venezuela, de la mano del doctor Carlos Enrique Pacheco, vamos a tener el sexto foro NIF México. En el de Venezuela vamos a enfocarnos al tema de la minería y otros temas administrativos. Bien, están cordialmente invitados. También vamos a tener como expositor
a nuestro colega y amigo de El Salvador, Germán Chávez. Germán, ya está extendida la invitación. Así A que la para orden. marzo estás como expositor. Sí, Germán. Germán, tienes la palabra. No, a la orden. Estamos siempre listos para poder apoyar Muy bien, y pues ahí estamos, a la orden. excelente. La invitación está extendida. En marzo nos vemos en esa charla. La frase de educación del día de hoy. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Bien, a veces podemos leer muchos libros, pero la pregunta es, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo la lectura, cómo esa obra o esa temática educativa nos ha servido para ser mejores personas, mejores profesionales? ¿Cómo nos ha ayudado? Entonces, ¿por qué? A veces nos preguntamos, todos nos preguntamos, ¿por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto político deshonesto? Y la verdad es que hacen falta valores morales. Y a veces ustedes también han escuchado todo el bagaje educativo de ese profesional que funge como político, donde tiene 3 diplomados, 4 maestrías, ni sé cuántos títulos, pero cuando lo vemos en el accionar político, vemos cómo despilfarra o se roba los dineros del Estado. Y todos nuestros países, América Central, del Sur y América del Norte, y otros países también de Europa, vemos que no basta la educación para cambiarle la mente al pillo. Ya el pillo viene programado. De hecho, ya pareciera que nace pillo. Pero bien, estoy exagerando, ¿no? Sabemos que un niño no nace pillo ni nace con maldad. Lamentablemente, en alguna parte del camino se desvía y esas acciones perjudican a muchos. La moraleja es que la educación en valores es imprescindible porque promueve que niños y jóvenes desarrollen conductas basadas en la igualdad, el respeto o la tolerancia. Este mundo se ha vuelto muy tolerante, muy permisible, y muchas cosas que antes no eran permitidas o aceptadas, hoy tienen libre acceso en toda nuestra vida. Depreciaciones. Lo más usual en materia de depreciaciones es la depreciación por línea recta. Y eso es en cualquiera de nuestros países. Tenemos este ejemplo sencillo donde nos dice educación sociedad anónima supone que el activo se desgasta por igual durante cada periodo contable. Entonces tenemos la fórmula, depreciación anual es igual a valor histórico original menos valor residual en el caso de que el activo tenga valor residual
dividido para la vida útil. Para lo que tenemos los datos, valor histórico, 4 millones, valor residual o de salvamento o rescate, 400.000. La vida útil, 8 años. La depreciación anual, 450.000. Recordemos que el valor residual va a depender de acuerdo al activo. Y ese activo, ¿en qué zona geográfica está operando? Sector, país, ciudad, etcétera. Va a depender de los factores que usted como profesional analice para saber si tiene o no tiene valor residual. En el caso de si tuviera valor residual, vemos que la depreciación va a ser 450.000 y sin valor residual, $500.000. Armamos nuestra tabla de depreciación, el número de periodos, el porcentaje de depreciación, el importe depreciable, 3.600.000, y la amortización de ese importe depreciable. Entonces vemos que anualmente se va depreciando $450.000. Ejemplo, ya va el año cuarto y tenemos una depreciación acumulada de 1.800.000 y un importe depreciable de 1.800.000. En el año quinto, el importe depreciable, el 12.5%, es de 1.350.000. Depreciación anual, 450, y la depreciación acumulada, 2.250.000. Hasta que depreciamos el total del activo. En este caso, ya nos quedaría solamente en libros $400.000 que hemos estimado técnicamente que va a ser el valor el cual podamos recuperar por transferir, por vender ese PPE. Recuerden también que tenemos una norma, la NIF número 5, activos disponibles para la venta. Que cuando ese activo deje de operar dentro de la empresa y va a estar disponible para la venta, debemos observar lo que dice la NIF número 5, activos disponibles para la venta. Bien, de este ejemplo sencillo es lo que hacemos usualmente. Y la vida útil que nosotros, en este caso profesionalmente, registramos, son las vidas útiles tributarias. O sea, la que en nuestros países nos han designado las entidades fiscales. ¿Pero eso está bien o está mal? Y la respuesta es que está mal. Nosotros no debemos, por ningún motivo, observar la vida útil fiscal. Porque incluso las mismas leyes fiscales nos dicen que nosotros debemos observar la técnica contable. Pero equivocadamente, nosotros no hacemos caso ni a la NIF ni a la ley fiscal de sus países, ¿no? Entonces, es un tema de leer con atención. Adentrándonos ya al tema técnico, nos dice el párrafo 43, se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Bien. Analicemos el párrafo 43.
Nos dice que un activo, en este caso una propiedad, planta y equipo, se va a depreciar de forma separada siempre que tenga un costo significativo con relación al costo total del activo. Entonces usted debe de establecer, debe de entender ese costo significativo. En algún momento, alguien decía, hemos comprado un auto Toyota. Y como la NIF nos dice que debemos separarlo, los componentes de ese activo, vamos a separar ese vehículo Toyota en motor, en chasis, en equipos electrónicos, etc. La respuesta es, ¿eso estará correcto? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el vehículo en sí no tiene un costo significativo en forma global. Claro, usted va a decir, oye, no, pero Víctor, hay vehículos que valen 36.000, 100.000, 300.000 dólares. Entonces, ahí es donde usted aplica su juicio profesional. Pero en un vehículo de menor cuantía no requiere la separación. Usted debe de entender que hay activos cualificados y hay activos comunes. Los comunes no requieren ser separados en componentes. Los cualificados sí. Ya veremos más adelante. Párrafo 44. Una entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas y depreciaría de forma separada cada una de estas partes. Por ejemplo, podría ser adecuado depreciar por separado la estructura y los motores de un avión. De forma análoga, si una entidad adquiere propiedades, planta y equipo con arreglo a un arrendamiento operativo en el que es el arrendador, puede ser adecuado depreciar por separado los importes reflejados en el costo de esa partida que sean atribuibles a las condiciones favorables o desfavorables del arrendamiento con respecto a las condiciones de mercado. Entonces, en el párrafo 44 nos dice, hey, miren, usted tiene un activo, sepárelo en sus partes significativas y deprecie por separado. Ejemplo, un avión, el motor de un avión. Entonces vemos que el motor de un avión tiene una vida útil muy diferente a sus otros componentes. Y el motor del avión tiene un valor significativo. Hugo Arce tiene abierto el micrófono. ¿Quiere comentar algo o una pregunta, Hugo? Continuamos. Entonces les decía que ustedes deben de entender entre lo que es un activo común y lo que es un activo cualificado. ¿Sí? Para que ustedes sepan qué activos deben separar por componentes y qué activos no requieren separarse por componentes. Párrafo 45. Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener una vida útil y un método de depreciación.
que coincida con la vida y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación. Bien, aquí lo que nos lleva el párrafo 45 nos dice, mira, de estos componentes, hay componentes que van a tener la misma vida útil y el mismo método de depreciación. Ejemplo, estuvimos hablando del avión. El motor del avión va a tener un método de depreciación totalmente diferente al del fuselaje. Entonces, tal vez el fuselaje se deprecie por línea recta y el motor del avión se deprecie por horas de vuelo. Entonces, ¿qué otros componentes van a tener una vida útil similar al fuselaje y que los pueda agrupar? Bien, ahora usted seguramente se ha de estar preguntando, oye, Víctor, pero ¿realmente debo de hacer esto? ¿De qué me sirve hacer esto si me complico más? Bien, es una realidad en muchos de nuestros países que carecemos de herramientas informáticas que valgan la pena y que nos ayuden en nuestro proceso de registro contable. A veces llevar registros manuales es un poco tedioso, pero la importancia de separar el activo en componentes es importante porque eso influye financieramente en el proceso operativo de la empresa. Ejemplo, una empresa industrial afecta en el proceso de costos. Veamos unos ejemplos de lo que hemos venido conversando. Vamos a suponer que usted es el asesor, el auditor o el contador de una empresa de fumigación, donde tienen una flota de 3 avionetas. Entonces, por ahí tenemos la hélice. La hélice tiene una vida útil, pero usted debe determinar si la hélice tiene un valor material en relación con toda la estructura de la avioneta. Lo que sí tiene un valor material significativo es el motor. Por ejemplo, el motor de esta avioneta, como yo les indicaba, voy a tenerlo que depreciar por hora. En cambio, las demás partes del avión lo voy a depreciar en línea recta. Otros elementos que componen este activo, tal vez tenga que depreciarlo con otra metodología. ¿Ya? Las llantas del avión. Puede ser que lo tenga que depreciar por horas de vuelo. Entonces, usted debe de entender que a todos estos activos no le puedo aplicar solo línea recta. Debo entender ese activo porque tranquilamente pueden haber 3 métodos de depreciación en ese activo. El vehículo. Si es un vehículo de alta gama, la cosa cambia. Y cuando hablo de alta gama, ya estamos hablando de un vehículo de $1.000.000, $2.000.000, $3.000.000. Eh, en una charla, eh, justo escuchaba un Ferrari, uno de estos vehículos que costaba como $4.000.000. Y que solamente el arreglo de un rayón, alguien le había rayado de maldad el vehículo, le costaba $45.000. Solo el volver a pintar ese rayón.
Pero bien, supongamos que este vehículo es de alta gama, hablamos de los componentes, pero no es que voy a separar todo, como está aquí en la figura, y voy a depreciar cada uno de estos componentes, no, sino en las partes más significativas, que pueden ser divididos en 3 o 4 partes. Y como indiqué anteriormente, ¿cómo afecta esto? Es financieramente a la compañía para poder competir. No es lo mismo que yo deprecie todo el vehículo entero a que yo deprecie por cada uno de los componentes. Lo mismo tenemos un barco. Un ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Dependiendo de la estructura del barco, la pintura de todo el barco, va a tener una vida útil de 3 a 5 años. Y va a depender de dónde esté navegando. Ya la pintura de toda la estructura del barco es un componente, porque tiene un valor significativo. Entonces vemos la pintura del barco, el motor, el equipo tecnológico que por efecto de la salinidad se daña, el propulsor, etc. Entonces, ¿cómo voy a depreciar todo este barco? Tengo que separarlo en sus principales componentes. Entonces, solamente en este barco, sus principales componentes podrían llegar a 8 componentes, con vidas útiles totalmente diferentes y métodos de depreciación totalmente diferentes. Bien, entonces, usted como profesional contable va a necesitar la ayuda de un especialista, de alguien que conozca sobre las embarcaciones y lo oriente sobre cuál debe ser la metodología de depreciación, la vida útil y el valor residual en caso lo haya. En caso haya valor residual. Recuerde, no todo activo tiene valor residual. Ahora tenemos también otro ejemplo. Nos dice el caso 11.1, estimación de costo de edificio y terreno. Educación Sociedad Anónima adquirió un edificio, incluido terreno, por un importe según datos. El vendedor no proporciona los datos del costo de cada componente al no contar con información al respecto. Bien. Se ha adquirido un edificio, incluye el terreno. El importe, según los datos que constan aquí, el vendedor no le ha proporcionado mayor información sobre los temas técnicos del edificio y se ha pagado un importe de 20 millones de dólares. Se desconoce el valor del terreno y el valor del edificio. También se desconoce los componentes de este edificio, los componentes de este edificio. La NIC 16, en el párrafo 58, nos dice lo siguiente. Los terrenos y los edificios son activos separados y se contabilizarán por separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta, con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos.
Los terrenos tienen una vida útil ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida limitada y por tanto son activos depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe depreciable del edificio. Bien. Entonces, nos dice el párrafo 58 que nosotros, al contabilizar la compra de un edificio, en nuestra contabilidad debemos separar el importe del terreno y el importe del edificio. Y nos dice también que hay excepciones como las minas, las canteras y los vertederos. Ahora, si nosotros pagamos 20 millones de dólares, ¿qué podemos hacer para poder separar y obtener esta información? Primero, tal vez a través de la información de los municipios de cada uno de sus países, puedan solicitar la información técnica. Entonces, en los predios municipales que se pagan anualmente, usted puede tener cierta información, pero no toda. Entonces nos dice, ¿qué podemos hacer para obtener los datos? Uno, utilizar información de los municipios, donde nos da una información detallada y obtenemos el dato del terreno y el edificio, el valor. Dos, podemos contratar a un perito calificado para que emita el informe del activo, cosa que es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque aparte del terreno y el edificio, necesitamos obtener información financiera de cada uno de los componentes de este edificio. Cosa que usted, como profesional contable, no sabe. No sabemos, a menos que seamos especialistas, ¿ya? Pero por lo general, el profesional contable no sabe. ¿Qué usted propondría hacer? ¿Qué propondría usted a la gerencia hacer? ¿Simplemente registrar la información o pediría la información a los municipios o contrataría a un perito calificado? Lo más recomendable es que se contrate al perito calificado, porque no solamente necesito saber el valor del terreno y el edificio, sino que necesito saber los componentes de toda esta edificación. Entonces, usted se preguntará, ¿cuáles son esos componentes? Tenemos la red eléctrica, la red sanitaria, pintura, vidriería, las baldosas o los mármol que están instalados ahí, la cerámica, etc. Muebles y enseres que tal vez se instalen en ese edificio. Entonces, hay una serie de componentes que necesito saber porque eso, nuevamente, financieramente, afectan a mis resultados y afectan a la determinación de los costos. Párrafo 46. En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes de un elemento de propiedades, planta y equipo, también se depreciará de forma separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del elemento que individualmente no sean significativas. Si la entidad tiene diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser necesario emplear técnicas de aproximación para depreciar el resto, de forma que represente fielmente el patrón de consumo
o la vida útil de sus componentes o ambos. Bien, entonces como les indicaba, para activos comunes, tal vez el profesional contable pueda hacer. Un ejemplo, una computadora. Nosotros sabemos cuál es la vida útil de una computadora, más o menos. Un vehículo común y corriente, camioneta, auto, muebles y enseres, ciertos equipos, pero ya otros activos cualificados vamos a necesitar del especialista. Párrafo 47. La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan un elemento y no tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo. Párrafo 48. El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. Bien, recordamos esto, creo que lo sabemos todos, que cuando depreciamos un activo, reconocemos al resultado del gasto y utilizamos como contrapartida una cuenta correctora de activo con saldo acreedor. Entonces, esta cuenta de depreciación acumulada va a presentarse con signo negativo. Pero hay otros casos donde, ejemplo, una empresa industrial, alimenticia, de equipos, naval, etcétera, fabrica productos, elabora productos. Y esa depreciación no va a ser parte del gasto, sino va a ser parte del costo de ese activo. Entonces, eso es lo que nos quiere indicar, nos dice aquí en el párrafo 48. Usted debe de analizar, debe de entender el negocio y debe saber cuándo esa depreciación es parte de un gasto a resultado o es parte del activo en el estado de situación financiera. Entonces tenemos este ejemplo de depreciación de componentes. Entonces aquí tenemos un componente, el sistema contra incendio. Entonces vemos que el sistema contra incendio tiene un valor alto, $250.000, $400.000, $1.000.000. Va a depender del negocio. Tenemos las redes sanitarias, todo esta telaraña de redes sanitarias del edificio, tiene también un costo alto. Entonces nos dice el caso 11.2, depreciación de componentes. Educación Sociedad Anónima adquirió un edificio, incluido terreno, por un importe según datos. Importe pagado al vendedor, $900.000. Vida útil estimada, 70 años. Detalle de los costos de construcción. Entonces, bien, aquí tenemos datos que nos ha proporcionado el profesional de los componentes principales. Entonces tenemos el sistema contra incendio que tiene un importe de $140.000. Una vida útil de 15 años. El porcentaje de depreciación 6% y una depreciación de $9.000. La red de saneamiento $130.000, 15 años, $8.000. La red de fibra óptica $110.000, 15 años, $7.000. Y ha dividido en dos componentes. Componente 1, todo lo que leímos, todo este valor nos da un total de $380.000. Entonces, tenemos un primer componente principal valorado en $380.000.
Y un segundo componente que está compuesto de ascensores, $116.000, y el resto del edificio, $404.000. El ascensor va a tener una vida útil de 10 años, una depreciación de $11.000, y el resto del edificio se va a depreciar con una vida útil de 70 años. Imagínense, en mi país, equivocadamente, todos los edificios los deprecian en 20 años. 20 años. Cuando todos sabemos que una infraestructura, una edificación, tiene una vida útil de 40, 50, 60, 70, 80 años, y cuando yo lo deprecio a 20 años, afecto totalmente los costos financieros de la empresa y no puedo competir. No puedo competir porque me estoy comiendo en 20 años lo que me debería comer tal vez en 7 o 80 años. Bien, entonces tenemos dos componentes en que hemos dividido esos activos y un total de $900.000, ¿no? Que es el importe pagado al vendedor. Entonces, bien, con estos datos tenemos la depreciación acumulada, el componente 1, 15 años, el componente 2, 70 años, a una tasa del 6 y del 1%. Entonces, el costo, $380.000 y $520.000. La depreciación anual, $25.000, y depreciación anual, $7.000. Esto ya lleva una depreciación de 8 años, $202.000 y $59.000. $262.000 en total. Ahora el importe en libros, $177.000 y $460.000. Es el importe en libro depreciable. Diferencia entre depreciaciones. Total de la componentización, la depreciación anual, $32.000. Y la depreciación acumulada por 8 años, $262.000. Total sin componentización, $12.000. Y nos daría $102.000. Bien, explicación de este cuadrito. Cuando nosotros dividimos por componentes, podemos obtener cuál es la depreciación real de esos activos. Entonces, la depreciación dividida por cada uno de sus componentes nos da un importe de $32.000 anuales. Que si no se hubiera hecho de esa forma, tal vez lo hubiéramos hecho en línea recta, tal vez nos daba un valor de $12.000, registrándose una diferencia de $19.000. Ahora, cuando nosotros dividimos ese activo por componentes, puede ser que la depreciación se incremente o puede ser que la depreciación disminuya. Todo va a depender del análisis que usted realice a través de la mano de un perito. Siempre nos acusan de que los contadores somos todólogos, que todo lo queremos saber. Y nosotros sabemos bien que a veces las gerencias no quieren contratar a profesionales que hagan ese trabajo. Y nosotros tratamos de hacer trabajo de carpintería, cosa que está mal porque al final la gerencia, al nosotros solucionarle problemas que simplemente le ponemos parches, adiestramos
a la gerencia de que todo lo podemos hacer nosotros, cosa que es falso, porque cuando los problemas surgen, lo primero que dicen es el contador es el culpable. ¿Y el contador es el culpable? Sí, es culpable. ¿Es culpable por qué? Porque no habló a tiempo de que él no sabía ese tema, de que él no podía hacer ese tema, porque ese tema era un dato técnico que necesitaba de la mano de otro profesional que conozca de cómo dividir ese activo en componentes, que conozca bien sobre los edificios. Entonces, como les manifesté, esto tiene un efecto financiero y en la medida que yo no analizo ese efecto financiero, puede afectar a la empresa para que pueda competir en el mercado nacional o pueda competir en el mercado internacional. Bien, voy a hacer una pausa para ver si ustedes, alguno de ustedes, tienen algún comentario, algún alcance, alguna pregunta. Mm, Hola, Víctor. Carlos. Mira, Víctor, excelente plática. Mira, en México, como tú estás mencionando, eh, por ejemplo, el auto, el edificio, no lo desglosan, sino que lo deprecian junto, ¿no? ¿Sí? Y pues por lo que estoy viendo contigo, pues así debe de ser. Imagino que a lo mejor también es una flojera de algunos contadores, ¿no? ¿Sí? Ahora, con relación a la depreciación de los terrenos, ¿sí? Tienes eh, mi venia, o sea, realmente pues es así como tú lo dices, ¿no? Su tiempo de vida es, pues, podríamos decir, la desconocemos, es infinita, a menos que sea una mina, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo divido, yo le digo a la gente, a ver, ¿por qué? Porque en los libros les dice, ¿no? Es que el terreno tiene plusvalía. Le digo, no, no, a ver, espérame, ¿no? Porque la plusvalía está hasta que yo venda ese terreno, si es que vale, ¿no? Pero ¿por qué razón no lo depreciamos? Por ejemplo, si el terreno vale, por decir, $1.000.000, pues como no conozco su vida útil, ¿no? Pues sería igual a infinito, a cero, ¿no? Entonces, eso que me da, cero. Yo no puedo contabilizar depresión o gastos contra cero con abono de depresión acumulada, cero, ¿no? O sea, por eso no lo podemos hacer, a menos de que sea una cantera, eh, y en ese caso, pues ya, ¿no? Y ahí sí se puede hacer. Pero está excelente lo que estás planteando, pero no sé si es flojera de los contadores. No lo sé, ¿no? Muy Pero bien, bueno, pero les dejo a los demás, ¿no? ¿Sí? muy bien. Bien, a veces no es que se trata, Carlos, de flojera por parte del contador, no. A veces, un ejemplo, ¿a quién le quitan personal en las empresas? Al departamento de contabilidad. Muchas de las empresas, su departamento contable máximo tiene un asistente o tiene dos asistentes. Y entonces el profesional contable tiene que ver parte laboral, parte fiscal, parte financiera, parte de costo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se le abre mucho el abanico y ya se le escapa de las manos. Entonces, a veces hay profesionales, y esto también lo digo con experiencia,
Ujú. Le piden a la gerencia, ¿no?, contratar a un especialista para que haga cierto estudio y la gerencia dice, no, hágalo usted. Entonces, ¿cuál es nuestro pecado, Carlos? Cuando el profesional dice, mire, yo ese estudio no puedo hacerlo. Y nos volvemos complacientes y hacemos por ahí cálculos más o menos mal, no más o menos bien, y presentamos. Entonces, nos volvemos permisibles, complacientes con la administración, pero al final los errores se pagan, ¿no? Claro. Nos dice Mauricio Hernández, Perdón. nos dice, ¿cómo saber que un activo va a tener valor residual o no? Bien, Mauricio, excelente tu pregunta. El tema del valor residual es un tema de conocer el mercado donde está operando el activo. Es de conocer el activo. Realmente, el valor residual es un tema muy técnico que necesitas de un especialista. Un ejemplo, vamos a suponer el tema de los barcos. Acá en Ecuador. Acá en Ecuador no es fácil vender un barco ya usado, ya totalmente depreciado. Entonces, vender ese barco para que se vaya a chatarrizar, etcétera, no es fácil. Entonces, el valor residual, ¿qué valor va a ser? Cero. Pero puede ser que en otro país, si haya un mercado, entonces va a haber un valor residual. Y no solamente depende del mercado, depende la región, depende del activo. Un ejemplo, ¿quién no vende un auto, un vehículo, una camioneta, un camión? Yo lo vendo fácilmente, un camión, un auto, un vehículo. Bueno, puede ser que en otros países no sea así de fácil, ¿no? Pero no así una computadora usada. Hey, les vendo una computadora usada. Entonces tengo que decir, hey, se la vendo en $30. En $30. Ah, ya, ahí sí te la compro. ¿Ya? Imagínense, hace 2 meses, computadoras remanufacturadas provenientes de Estados Unidos, computadoras portátiles, las vendían aquí en $100. $100. Totalmente barato. Barato. $100. Pero las vendían en ese valor porque eran usadas. Pero las mandaban acá, pues, a Sudamérica, porque allá en Estados Unidos seguramente la gente dice, tal vez me compro una computadora nueva, una portátil nueva. Entonces, acá las vendían en $100. Entonces, va a depender del país, del mercado, de la actividad. O sea, determinar el valor residual, Mauricio, no es un tema sencillo, es un tema muy técnico que requiere la asistencia de un profesional que conozca sobre el activo. Bien, espero haber respondido tu consulta. Párrafo 49. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el resultado del mismo. Sin embargo, en ocasiones los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por depreciación formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su importe en libros. Por ejemplo, la depreciación de una instalación y equipo de manufactura se incluirá en los costos de transformación de los inventarios. Véase la NIC 2. De forma similar, la depreciación de las propiedades, planta y equipo utilizadas para actividades de desarrollo podrá incluirse en el costo de un activo intangible, reconocido de acuerdo con la NIC 38, activos intangibles. Bien, esto es lo que les expliqué ya anteriormente y que el párrafo 49 refuerza.
Ahora, tenemos el ejemplo 13.1, activo totalmente depreciado. Educación Sociedad Anónima, el 31 de diciembre de X4, adquirió una máquina según datos. Datos técnicos. Valor de la máquina comprada, $250.000, una vida útil del equipo de 10 años, un porcentaje de depreciación del 10%, un valor residual de 0, y el importe en libros al 31 de diciembre del año 15, es 0. O sea, ya está el equipo totalmente depreciado. Entonces el importe en 0, el importe en libros es 0. Al 31 de diciembre del año 15, el equipo sigue funcionando y de acuerdo con su informe técnico, se estima que prestará servicios por 4 años más. Eso es lo más usual que ocurre en la mayoría de todas las empresas, sin distinción del país. Sin distinción del país. ¿Sí? Eso ocurre en El Salvador, en el Perú, en Ecuador, en Colombia, Argentina, en la mayoría de los países. Que el importe en libro es 0 y el activo todavía tiene vida útil y sigue funcionando eficazmente el equipo. Pero esto es producto de errores técnicos profesionales. Errores técnicos profesionales. Uno de los principales errores es la mala estimación técnica. De hecho, no hay estimación. Dice, cojamos la vida útil que nos dicen fiscalmente, 20 años, 10 años, 5 años. Punto, se acabó. Ni siquiera hay un esfuerzo por estimar la vida útil del activo común, porque el activo cualificado, ya les dije, ese difícilmente lo podemos hacer nosotros. Eso ya necesitamos de un perito. Entonces, acá al equipo le ha dado 10 años, no le ha estimado la vida útil. Y la pregunta es, ¿cómo debemos proceder? ¿Debemos contratar a un perito para que haga un revalúo del activo y ese valor revaluado registrarlo en la contabilidad? Y la respuesta es no, no haga eso. Ese es un doble error. Lo primero que debe de hacer es corregir la contabilidad, los registros contables erróneos. Entonces nos dice la NIC 8, en el párrafo 41, errores, nos dice lo siguiente. Los errores pueden surgir al reconocer, medir, presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros. Claro, a veces hay una mala medición, una mala estimación, un mal reconocimiento, una mala presentación, que eso afectan los estados financieros. Los estados financieros no cumplen con las NIF ni contienen errores, tanto materiales como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionalmente para conseguir, respecto de una entidad, una determinada presentación en su situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. Los errores potenciales del periodo corriente, descubiertos en ese mismo periodo, se corregirán antes de que los estados financieros sean autorizados para la emisión. Sin embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un periodo posterior, de forma que tales errores de periodos anteriores se corregirán en la información comparativa presentada en los estados financieros de los periodos siguientes. Entonces, bien, hemos visto que hay errores
que se llevan de forma malintencionada con el objetivo de pagar menos impuesto a la renta. Entonces, por ello, se utilizan vidas útiles menores a las vidas útiles técnicas. Y nos dice la norma, en este caso, en el párrafo 41 de la NIC 8, nos dice que antes de santificar los estados financieros, antes de que estos sean aprobados por la administración, debemos revisarlos al fin del periodo, debemos revisar y realizar las correcciones que correspondan. Ahora, que si esos errores vienen ya reexpresados de años anteriores, como el caso del ejemplo, debemos proceder a corregirlo. Eso va a afectar al patrimonio, ¿sí? Esos errores, al corregirlos, van a afectar al patrimonio. Lo más usual es que afecten las utilidades acumuladas, ¿ya? Porque eso afectó ejercicios pasados. Entonces usted debe de corregir esos errores de años anteriores para registrar los importes en libros que correspondían al año 2015. Y una vez corregido esas operaciones, ahí sí, si es necesario, se procede a la revaluación del activo. Ahí sí, corregidos los errores. Bien, entonces aquí hemos visto un ejemplo de qué hacer cuando un activo está totalmente depreciado. Para pasar esta lámina y saber que no hay dudas referente al tema, ¿quién tiene una pregunta? ¿Quién tiene una duda respecto al tema? Bien, debido a que todo está claro, proseguimos. Carlos, Sí, te muteaste, te muteaste. todo está muy clarito, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Mm. Párrafo 49. Párrafo 49. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el resultado del mismo. Sin embargo, en ocasiones los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por depreciación formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su importe en libro. Por ejemplo, la depreciación de una instalación y equipo de manufactura se incluirá en los costos de transformación de los inventarios, véase la NIC 2. De forma similar, la depreciación de las propiedades planta y equipo utilizadas para actividades de desarrollo podrá incluirse en el costo de un activo intangible, NIC 38. Importe depreciable y periodo de depreciación. Párrafo 50. El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Esto es importante porque nosotros entendemos que simplemente cogemos y dividimos y ahí nos da la depreciación. Y no es así la cosa. Cuando nos habla de se distribuirá de forma sistemática, es que previamente a ello hay una metodología. Yo entiendo el activo, entiendo cuál es el método
de depreciación que voy a aplicar porque entiendo que elegir una vida útil errónea, un método de depreciación erróneo, un valor residual erróneo, va a afectar financieramente a la compañía y eso me puede perjudicar para poder competir en el mercado nacional o internacional. Entonces, para poder hacer una distribución sistemática, entiendo que he preparado previamente una metodología técnica financiera. Párrafo 51. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán como mínimo al término de cada periodo. Bien, el valor residual que puede verse modificado por alguna circunstancia, la vida útil, la estimación de la vida útil del activo. Entonces, yo al cerrar, al preparar mis estados financieros, debo de observar, pues, si ese activo me va a durar unos 2 años más, 3 años más. Y eso va a afectar mi importe en libros al momento de yo establecer mi nueva depreciación. Continúo. ¿Y si las expectativas difieren de las estimaciones previas? Los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable. De acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambio en estimaciones contables y errores. Párrafo 52. La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación. Bien, vamos viendo este párrafo 52 y vamos digiriéndolo paso a paso. La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su importe en libros. En este caso, el valor del activo en el mercado es superior a su importe en libros, voy a continuar mi depreciación. Claro, claro está que si necesito registrar la revaluación, lo tengo que hacer y continúo con la depreciación. Pero nos dice siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en libros del mismo. O sea, que el valor residual se incremente por alguna circunstancia y que supere ese valor en libro, salvo ahí, ya no puedo depreciar, ya no puedo seguir con la depreciación. Las operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación. Claro, está el vehículo en mantenimiento o reparación, sigo depreciando el activo. No paro la depreciación, sigo depreciando el activo. En una forma figurada, ¿no? Supongamos a usted, a cada uno de nosotros. Estamos enfermitos, estamos enfermos y nos van a operar. Nosotros ya tenemos una vida útil definida. Ejemplo, 70 años, 60 años, 80 años. Y no porque nos opere, no significa que va a continuar esa depreciación biológica. ¿Sí? Ni tampoco es que se va a alargar. No, continúa la depreciación porque hemos hecho un análisis técnico. ¿Ya? En este momento, vamos a suponer, nos hace un análisis técnico el médico y nos dice, bien, usted cómo está, va tranquilamente a tener una vida útil de 80 años. Más o menos ahí relativamente. Y eso es lo que nos dice en esta parte de este párrafo.
Párrafo 53. El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante y por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable. Ojo, no es que es insignificante, cuidado. Nos dice a menudo, no siempre. Por eso es que hay activos que el valor residual es significativo. Sí, un ejemplo. Hay representantes legales, administradores, que compran vehículos de alta gama y lo venden cada 4 años, cada 5 años. Y el valor en que lo van a vender no es un valor insignificante, es un valor material. Porque la vida útil tranquilamente de ese vehículo es hasta de 20 años, ¿no? Y más, a veces más. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos leyendo. Y insignificante, un ejemplo, le vimos cuando es significativo, insignificante cuando sabemos que vamos a utilizar ese activo y el valor es mínimo, por lo cual lo vamos a transferir o lo vamos a vender. El párrafo 54 nos dice, el valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el importe en libros del activo. Claro, va a depender del activo y va a depender de la actividad de la empresa, de cuándo vaya a vender ese activo, ¿sí? En cuánto lo vaya a vender. Si esto sucediese, nos dice, el cargo por depreciación del activo será nulo, a menos que y hasta que ese valor residual disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en libros del activo. Entonces, cuando ese valor residual supere su importe en libro, paro la depreciación. Cuando ese valor residual por alguna circunstancia disminuya, continúo con la depreciación. Párrafo 55. La depreciación de un activo comenzará cuando éste esté disponible para su uso. Esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Ya, entonces aquí atención. Ya tenemos un activo XY. Ese activo ya está listo para operar. Comenzamos a depreciar. Pero hay activos que necesariamente ya pueden estar listos, pero no puedo depreciarlos. No puedo depreciarlos porque su depreciación depende de otro tipo de fórmula de depreciación que tal vez no es la línea recta. Ejemplo, unidades de producción, horas de vuelo. Ejemplo de horas de vuelo, compro un motor. Ese motor tiene 2.500 horas de vuelo. ¿Puedo depreciarlo desde que ya lo tengo ahí en la avioneta? La respuesta es no. Lo voy a depreciar de acuerdo a las horas de vuelo. Ahora que si ese motor no está operando y está en la bodega, ahí lo que voy a tener que ir analizando es el deterioro, en qué medida ese motor o esa máquina que no está operando se está deteriorando. Entonces, cuidado. Hay activos que puedo desde el primer momento depreciar y hay otros activos que debido a que tienen otro método de depreciación, debo de entender cuándo comenzar a depreciar. Como ya les dije, ejemplo, el motor del avión, ejemplo, las máquinas por unidades de producción. Lo que tocaría ahí, si no lo puedo depreciar, es determinar en qué medida se ha deteriorado al cierre del ejercicio. La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana
entre aquella en que el activo se clasifique como mantenido para la venta. Lo que les mencionaba anteriormente. Entre paréntesis, o incluido en un grupo de activos para su disposición que se haya clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIF número 5, activos disponibles para la venta. Por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso ese activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, lo que ya les expliqué, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. Entonces, miren cómo la norma, ¿no?, nos enseña, nos orienta. Decía algo nuestro colega, el doctor Carlos Enrique Pacheco, los libros, nos decía él. Muchos de nosotros incluso nos volvimos mecánicos porque los libros, en su mayoría, en una gran mayoría, son mecánicos. No hay ninguna explicación técnica que haga referencia a una norma. Por lo general, ciertos libros son más preparados subjetivamente, de acuerdo a lo que el autor piensa o considera, que antes de escoger o revisar un principio contable. Entonces, por ello es importante el entendimiento de la norma, porque la norma nos orienta y nos dice, hey, así usted por ahí debe de guiarse. Así es como usted tiene que dar un tratamiento contable a las depreciaciones. Bien, acá tenemos un caso de costos de capitalización. Entonces, cuando adquirimos un activo, la fecha de adquisición X1, valor de la adquisición $450,000. Entonces, este activo que lo estamos importando, ¿qué debemos de sumarle? Entonces tenemos ya la liquidación aduanera, le sumamos los costos aduaneros, los honorarios técnicos, los costos de intereses, las pérdidas de explotación comercial, no, eso parte del gasto, el rendimiento por colocación de fondos, ¿ya? En este caso, hemos obtenido un rendimiento de cierto valor de la adquisición de ese activo, no ha generado intereses, eso debemos de disminuirle. Entonces, el costo total del activo es $510,000. Tenemos el IVA, tenemos la retención en la fuente de impuesto a la renta contra cuentas por pagar. Valor residual de rescate 0, vida útil económica 10 años. El importe en libros depreciable 510,000, la depreciación anual 51,000, la depreciación mensual 4,250. Bien, preparamos nuestra tabla de depreciación por línea recta y obtenemos los datos que ustedes están viendo, ¿no?, que usted puede utilizar. Entonces registramos contablemente propiedades, planta y equipo, crédito tributario, retención en la fuente de impuesto a la renta, cuentas por pagar 510,000. Gasto por depreciación $51,000 y depreciación acumulada del PP $51,000. Entonces, la moraleja, la conclusión de este caso es que cuando nosotros importamos un PP, importamos un activo, debemos entender qué va a ser parte del costo de ese activo y qué no va a ser parte del costo de ese activo.
Por ejemplo, dice bodegaje. Ejemplo, bodegaje. ¿Bodegaje es parte del costo del activo que estoy adquiriendo? Puede ser que sí. Y en ciertos casos puede ser que no. Ejemplo, usted va a tener en bodegaje ese activo durante un año y eso le cuesta $500,000. ¿Ese $500,000 va a ser parte del costo del activo? Y la respuesta es no. Pero si el bodegaje es porque necesariamente lo tengo que tener una semana, producto de lo que estoy desaduanizando, entonces va a ser parte del costo. Entonces ahí es donde usted debe de analizar para saber qué va a capitalizar y qué no. Un ejemplo, tenemos el tema de los intereses. Los intereses, el costo de los intereses por los préstamos financieros que hice para poder adquirir ese activo, ¿son parte del gasto o parte del costo de ese activo? Entonces ahí usted debe de revisar, espero no equivocarme, la NIC 23 costo de préstamos. ¿Ya? Entonces, por lo general se capitalizan, pero no me crea a mí, revise la NIC costo de préstamo y como les dije, espero no equivocarme, la NIC 23. ¿Sí? Revisen la NIC 23. Bien, nos vamos a quedar por el párrafo 56. Tenemos el 56, 57, 59. Vamos a ver el tema y de ahí vamos a revisar en la próxima clase los métodos de depreciación. Vamos a aumentarle unos casos y terminamos con la frase de superación de esta noche. La frase de superación de Andrew Carnegie nos dice lo siguiente: el trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común. La capacidad de dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la organización. Es el combustible que permite que la gente normal logre resultados poco comunes. Conclusión del asunto: el trabajo en equipo. Pero ¿cuántas de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, se vuelven ineficaces? Se vuelven ineficaces producto de que la gente no sabe trabajar en equipo. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto empresas donde se destruye un departamento con otro departamento? Se destruye una persona con otra persona. No se aplauden los méritos de la persona que realizó el trabajo, sino que otra persona se lleva los créditos. Por lo general, ciertos jefes departamentales no le dan el crédito a sus subalternos porque tienen miedo de que asciendan, porque tienen miedo de que los mejores elementos los superen. Entonces, ese egoísmo, esa falta de visión, esa falta de liderazgo y de trabajo que lleva a la empresa, porque incluso hay empleados que no quieren que la empresa progrese, no quieren, la quieren mantener estancada. Y como el gerente, cierta administración es miope, se vuelven ciegos o no tienen ese liderazgo, dejan que otros dirijan el barco sin ellos estar al frente. O pueden estar en la empresa, pero no son ellos los que dirigen la compañía. Y lamentablemente hay momentos en que quiebran. Bien, le voy a dar la palabra a nuestro colega Germán Chávez. Germán. Hola, hola. Es bastante gratificante, como todos los lunes, y qué lástima que esto debería de haber 100, 200, 300 personas. Hay una situación, Víctor, yo creo que nosotros venimos de una generación que vivimos la contabilidad desde escribirla a mano, donde la contabilidad era manual, eran libros de rayas donde escribía uno, era
columnas de 7, de 14 y de 21, donde uno trabajaba la contabilidad. Me tocó ver la primera computadora de las primeras que ingresaron. Bueno, antes de la primera computadora, llevé contabilidad mecanizada. De hecho, en bachillerato llevé contabilidad mecanizada. Y me recuerdo, Víctor, que la contabilidad se llevaba en unas grandes hojas de cartón, grandes, y se metían en un fierro de hierro. Y uno se sentía tecnológico cuando metía ese cartón y le hacía para los cierres, traca, 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 traca. Y volvía a caer el cartón uno. Y las hipotas, cuando lo miraban a uno se sentía que era el mejor auxiliar contable del mundo en ese sentido. Luego salió la primera computadora, que era una pantallita así, y atrás en la compañía era un cuarto completo donde estaban todos los mecanismos de esa pantallita pequeña. Me tocó vivir. Por cierto, cuando tembló para el terremoto en 1986, un compañero quedó encerrado porque el aparato se movió y cerró la puerta. Y él no lo podía mover como persona humana. Luego la tecnología y los software, y luego Excel, Power BI, sistemas ERP, y vienen con el cuento que el contable que no se prepare, o el contable va a quedar sin empleo de aquí a 5 años, 6, 7, 8 años. Yo siempre, Víctor, y voy a tratar de ser breve, pero quiero que los jóvenes capten eso. Siempre hay una discordia en que el contador vale más que el gerente financiero. Hoy me cansé de ver en la página de profesionales que dicen que pobrecito el contador gana $1,000 y el gerente financiero o el director financiero gana 2,000, 3,000, 4,000 y el contador le hace el trabajo. Se da un fenómeno, Víctor. Yo siempre, como dijo el doctor, él ocupó una frase. Yo la voy a ampliar. El contador que sabe hacer registros contables, que sabe hacer toda la carpintería maravillosamente, no tiene ese deseo de subir de nivel, de darle más a la compañía. Toda la vida va a ser contador. Y en apariencia, los que hemos estado como directores financieros, gerentes generales, siempre se tiene la utopía que el que entre más arriba del puesto menos sabe y menos trabaja. Hay una situación, Víctor, que tú estás explicando. Ya el contador debe romper paradigma y sentirse un gerente contable, sentirse un director contable y sentirse un vicepresidente contable. De hecho, algunos países desarrollados le llaman controller. Y hay una situación importante. Las NIF al final son unas reglas que nos dicen cómo llegar a la esquina en un país del primer mundo, esperar a cruzar la calle, que los semáforos se pongan en orden y uno pasar como Dios manda. En mi país están las pasarelas para que la gente suba y camine por ahí para que no la atropellen, y todo el mundo pasa corriendo y los perros ocupan la pasarela y ellos ocupan la pasarela para cruzarse la calle. Son inteligentes. La pasarela sola y 2, 3 perros cruzándola, y el montón de compatriotas míos cruzando, embarazadas, ancianos, y que el bus los va a aplastar. Entonces, hay un fenómeno que quiero decir. Yo siempre les digo a los auxiliares contables y a los contadores, jóvenes, piensen más allá, no se limiten a si esta es la depreciación o esta es la amortización. Tienen que pensar bajo el punto de vista económico y financiero y contable. Claro. ¿Por qué estoy depreciando? ¿Por qué la vida útil va a ser tantos años? Si recordémonos que tenemos indicadores como el ROA, el ROI, el ROE, el método Dupont, los ratios, más de 250 ratios, relaciones financieras, que yo debo relacionar con el negocio, con el giro del negocio, con el tipo de industria, con el tamaño de empresa, con el tipo de producto o servicio. ¿Me explico? Y activo corriente, propiedad, planta y equipo y otros activos. Ahí donde le digo yo siempre a los contables, ahí se toman las decisiones. Hay 3 tipos de decisiones: decisión de inversión, decisión de financiamiento y decisión de la administración de los recursos. La más importante, la de inversión, se toma del lado del activo, y siempre les meto bola cuando estoy dando la maestría a los contables o a los mismos que están estudiando para finanzas. Y la segunda mejor decisión es la de financiamiento. Necesito un apalancamiento interno o externo. Si nosotros logramos relacionar los inventarios, la propiedad, planta y equipo, otros activos, inversiones con
el lado de inversión, el lado de financiamiento y la administración de los recursos, no nos vamos a quedar a cumplir solo con las NIF. Para mí cumplir con las NIF es como decir, Señor mío, de quién voy a ser de bendición, no debo de pecar, debo serle fiel a mi esposa, debo de amar a mis hijos, corregir a mis hijos, disciplinarlos, amarlos. Para mí las NIF, eso es, y tú lo explicas tan magistralmente, que uno debe poner la otra parte, la legal, la económica, la financiera, para que esto tenga una mejor visión. Yo siempre a los jóvenes los regaño, les digo, señores, ustedes pueden dar más, lean, como un venezolano que se burlaba ayer, que decía, de todos los libros que Germán reparte, quisiera saber si los leen todos. No hay necesidad de leer libros completos, hay necesidad de leer temas de manera integral. Para yo poder darte una opinión, Víctor, siempre tengo 10,000 libros abiertos y te relaciono. Si tengo NISPYME, veo NIFUL para decir, hay un mejor entendimiento allá que me ayude. Veo la guía de Sad Miller, que todavía hay que darle vida a esa guía y soy amigo del dueño de esa guía. Y veo todo lo que me sirva para tener un mejor criterio. Nada más esto, jóvenes, lean, pregunten. Yo si tengo dudas, le voy a preguntar a Víctor, al doctor Pacheco, tengo duda con esta aplicación. ¿Estoy en lo entendido o me estoy equivocando? Yo a mi edad todavía sigo preguntándole a algún partner para que me ayude de si esto está correcto. Lean, estudien, pregunten, equivóquense, corrijan y para adelante. Víctor, gracias por todo tu aprendizaje y como te digo, esperaría ver más gente aquí, pero ya están vendidas todas las entradas en mi país para ver a Bad Bunny. Pero si tú vinieras a dar un seminario al estadio, te aseguro que ahí vamos con el doctor Pacheco a verte unas 20 personas y los 17 que estamos aquí, lastimosamente. Ya, Hasta ahí Sí. me quedo. para Sí, algo para complementar, ¿no? Y le doy la palabra al doctor Pacheco. sí, mira, Germán, bueno, todos ustedes son excelentes amigos, ¿no? Yo también les digo a los jóvenes, dense valor, ¿no? O sea, a la empresa díganle, yo valgo mucho, ¿no? Porque si no, los jóvenes, cuando salen al mercado de trabajo, dicen, no, ese contador solo me sirve para pagar impuestos. Y no es así, ¿no? Yo no quiero ser empleado del gobierno, de ir al Hacienda, en nuestro caso, el Seguro Social. No, eso lo hice cuando hacía yo mis prácticas, pero ahora no. Ahora lo mejor es reflexionar y bueno, pues seguir aprendiendo, porque nunca se acaba de aprender. De Germán, de ti, Víctor, de todos, yo aprendo mucho, ¿eh? Nadie lo sabe todo, ¿no? ¿Sí? Así es, efectivamente, nadie lo sabe todo y lo que hacemos en estos pequeños espacios es compartir y aprender de todos, de las experiencias de cada uno de nosotros. Claro. Hay algo que quería complementarle a nuestros colegas antes de terminar. Bien, las NIF, entiéndase bien, las NIF están preparadas por profesionales, hombres y mujeres profesionales de diversas especialidades, de diversas ramas de actividades de negocios, que se han unido a través de esta institución, el IASB, y justamente preparan todo este bagaje llamado normas internacionales de información financiera, que lo que busca es guiarlos a ustedes para que den un tratamiento financiero a una operación en su empresa. ¿Para qué? Para que Jorge no lo haga subjetivamente y Jorge, al hacerlo subjetivamente, piensa en X. Para que María no lo haga subjetivamente
y María, al hacerlo subjetivamente, piensa en Y. Para que Rubén no lo haga subjetivamente y piense en T. O sea, cada uno piensa diferente. Y al hacer diferente, presenta estados financieros erróneos, estados financieros subjetivos, en vez de estados financieros técnicos preparados por especialistas, donde le dicen, hey, tomen, señores profesionales, esta información técnica para que ustedes preparen sus estados financieros y no lo hagan de manera arbitraria. Ahora que si usted quiere utilizar las normas, sean las NIF, los PCGA, las normas domésticas de cada país, usted puede hacerlo o como no puede hacerlo. El resultado de no hacerlo es simple y sencillo. Tiene información financiera errónea. Y segundo, cuando usted le pregunten por qué usted ha hecho eso, usted no va a saber, no va a poderlo explicar. Simplemente lo que va a decir, verá que yo así lo aprendí en la universidad, así me lo enseñó el maestro, así le escuché en un seminario, así me lo dijeron en el SRI, más no sé más. Así es como usted se refiere. En otras palabras, échele la culpa a otro, a mí no me joda. Así Y es, eso, y es cierto. eso, y eso está mal porque usted no puede expresarse técnicamente. Ahora con esto que nos adentramos y estamos aprendiendo poco a poco, y yo trato de adentrarlo porque no nos alcanza el tiempo. La idea es que usted Mm. ya sabe que hay una norma que le habla sobre los intangibles, hay activo disponible para la venta, hay los ingresos ordinarios, hay el PPE, las propiedades planta y equipo, hay para la presentación de los estados financieros, hay sobre segmentos de operación. Imagínense. Entonces tenemos normas que nos guían para una simple cosa, poder preparar esos estados financieros. Bien, Así es. concluyo. Oye, Víctor, antes de que te vayas, ¿no? Mira, Germán dio una plática en, en México y a la gente le encantó Germán, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es unir lazos para que todos vean que somos, ahora sí que todos somos inteligentes, porque la inteligencia la tienen todos, ¿no? Así es, así es. Sí, y pues a mí me gustaría también que tú, Víctor, ¿no? Le des una plática a los contadores de México, ¿no? Sí. Estamos a las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Y gracias, Germán, por les encantó tu plática, ¿eh? Sí. Excelente. Del Salvador hacia México. Y Así estas es. son las puertas tecnológicas que antes no teníamos y nos han abierto las puertas hace unos años atrás. Que podríamos hablar con colegas del Salvador, con colegas de México, con colegas de Guatemala, como Claro. Víctor, el hay caso un de nuestro punto, colega que se sumó acá, de Perú, etcétera. Víctor, Y hay hoy una estas historia, tecnologías nos ayudan. Germán, Víctor, hay una historia ahí. La vida sí es, uno no sabe cuándo va a regresar. Yo me preparé 6 años en México, estuve viajando a México y me preparé en diferentes temas, Ujú. COSO RM, COSO Marco Integrado, gestión de riesgos, auditoría forense, sobre finanzas, sobre imagen corporativa, más no sabía que un día le iba a regresar a México lo que aprendí en 6 años. Y como te digo, muy buenos profesionales, excelentes profesionales, estar al frente de profesionales de diferentes empresas, edades, para mí fue más que todo, más que un reto, creo que fue como devolver algo que debía a México. Entonces, sí, muy gratificante porque ese seminario me hace recordar cosas que las tengo permanentemente en la universidad con mis estudiantes de la maestría de finanzas y me agradó devolverle a México lo que se merece y más.
Gracias, Claro. entonces, doctor, y ahí estamos a Muy la orden. bien. Claro, Nos y despedimos. Víctor también, Víctor, estás invitado, ¿eh? Y Excelente, todos, ¿no? excelente. Me avisa cuándo, doctor, cuándo es y para poder organizarnos. Bien, ¿Sabes? Sí, yo te aviso, ¿no? excelente. A todos ustedes tengan una excelente noche. A todos nuestros colegas nos acompañó Ana Beatriz, Cristian, Lorena Castro, Damaris Rodríguez o Rodríguez, Jesús Benavides, María Figueroa, Ilmar Vladimir, Susana Neira, Manuel Portillo, Juan Medina, Mauricio Hernández, Ángel Celada. Atención, una última cosita, ¿cierto? Recuerden que de todos estos seminarios que vemos, que estamos en el tema de la NIC 16, ustedes pueden obtener su certificado siempre y cuando, y esto va para Ilmar, lo entreguen una semana después de haber terminado el seminario. Ilmar, por esta ocasión te voy a enviar el certificado de la información que tú me enviaste, pero se entrega certificado una semana después de haber terminado el evento, con todos los casos prácticos para nuestros colegas que quieran obtener su certificado emitido por la firma auditora, deben enviarnos. Concluye ya todo el seminario de propiedad, planta y equipo. Tienen una semana para enviarme los casos resueltos en Excel. Todos los casos que hemos visto resueltos en Excel, me los envían, yo los reviso y de eso les emito el certificado. Bien, tengan una excelente noche. Bye bye, gracias a todos. Bye, 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 bye. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Bendiciones. Gracias, bueno, bye. Buenas noches, se cuidan, me invitan. Está bien, Chao. Manuel.